excursiones aquí en Perú para en todo el litoral, desde Tacna hasta Tumbes, conociendo plantas, y el hecho de estar en las plantas pues me hace ver el momento, ¿no? Cómo están, por ejemplo, el clásico tema este de la posta, que es un dolor de cabeza en general, ¿no? Y en Ecuador que veo pues los negocios de anguila, ¿no? Tú has contestado la encuesta para Sí, profesional. sí, ya te he contestado, muy interesante. Uno de los puntos que sí quería comentarte es, en el momento en que se habla de un conjunto de especies labentónicas, ¿no? Me parece no haber visto el carajito. Ya. Mira, el carajito es un pescado que en Ecuador le llaman el chalaco. No, es un pescadito chiquitito, así, Sí. ya que es verdecito con una mancha amarilla. Ya. Este carajito yo te lo quiero resaltar porque ya entró al mercado peruano hace como 7 años o más, y ha tenido un don muy privilegiado en reemplazar a la lisa. O sea, yo estuve en Lima hace una semana viendo a la familia y me fui al mercado mayorista de Villa María del Triunfo. Y encuentro que el filete de lisa fresco que se vende en los restaurantes peruanos, limeños digamos, está a 30 soles el kilo. En cambio, el filete carajito está a 16. Ya, y te aseguro que ahora cualquier limeño que va a algún restaurante así no te digo los exclusivos, porque esos se cuidan en la calidad, estamos consumiendo carajito. El carajito es un pescado pequeño, su carne es blanca y bien, ¿cómo se llama? No es como la merluza, que es ¿cómo se llama? Débil de textura. Este es bien firme y bien rico. Claro. Entonces, exactamente. Yo te pediría que en medio de todo este análisis que haces, sobre todo, ¿vas a ir a Talara ahora? Vamos a estar en Talara. Ya, en Talara hay una flota pesquera arrastrera chiquitita, de arrastre esto de bolsillo, que están exclusivamente dedicados al carajito. Y en la zona de Acapulco, que es así cercana muy a Talara, date un salto, es una zona que lamentablemente no está sanitariamente adecuada, pero ahí se filetea la mayor cantidad de carajito que hay de Perú. Entonces el carajito, por ejemplo, está inundando Piura, ya inundó Piura, Chiclayo, por el precio. Porque te digo, un filete de lisa cuesta 30 soles y chuta, cuesta un filete que está al 50%. Y Perú ya son unos especialistas en filetear el carajito. Yo saqué un video ahí pequeño, te lo voy a pasar para que lo tengas, cómo es que el filetero de Lima filetea el carajito. Te salen filetes de 15 gramos, ¿no? Pero son... Suficiente para un chicharrón de pescado. Exacto. O un ceviche. Eso no lo he visto en tu encuesta. Me parece que no lo he visto porque yo mismo no conozco el nombre científico. Yo tampoco. Pero comercialmente, olvídate. Esa es una cosa que hay que decirle al público de Ones porque es el carajito. O sea, es un producto que incluso hay más en Ecuador que en Perú. En Ecuador, yo tengo que conseguir el nombre científico, es el chalaco. Anteriormente las flotas arrastreras de Ecuador pescaban el chalaco y se lo vendían a los comerciantes peruanos en alta mar. O sea, lo de Puerto Pizarro, esos iban y ya después lo comercializaban en Perú. Pero ya a raíz de que el gobierno ecuatoriano eliminó la flota rastrera, entonces ya eso se paró. Eso es precisamente lo que me gustaría conversar contigo, porque tú viajas a Chile, viajas a Ecuador y estás en los tres, estás grabando eso, Raúl, ¿no? Estás en los tres escenarios, entonces me gustaría que me des una óptica o una perspectiva de cómo ves la pesca artesanal en Ecuador, cómo la ves en Perú, cómo la ves en Chile, cuáles son sus problemas, cómo los manejan, cómo los enfrentan, cuáles son sus potencialidades, cuál es su futuro. Bien. Centrado en la pesca artesanal, ¿verdad? Comencemos con la pesca artesanal, después pasamos a nosotros. ¿Cómo no? Mira, en el caso de Ecuador, empezando que por el tema de la flota artesanal es diferente en la infraestructura, digamos, ¿no? Porque todos los barcos ecuatorianos artesanales son de fibra de vidrio. Por algún motivo, en algún momento, alguien entró ahí. Tú sabes que hace años hubo esa... Yo me acuerdo mucho en la época del ministro Santaliano. Te debes acordar también tú que él hizo la primera, se llamó Don Javier, pues la primera bolchera de cortina chiquitita que se nos dio de cepi y después se varó, ¿no?
Pero en esos tiempos ya Balota, creo un señor que tenía un astillero, quiso introducirlo. No tuvo éxito porque acá Perú usa más las embarcaciones de madera. Pero en Ecuador sí. O sea, el éxito es de tal extremo que yo te diría que un 90%, 95% de las embarcaciones artesanales son de fibra de vidrio. Y hay sí unas cuantas embarcaciones de madera, pero pequeñas, y para determinados usos. Las embarcaciones de fibra de vidrio en Ecuador son multipropósitos. O sea, ellos, los pescadores artesanales, igual que los peruanos, los ecuatorianos igual que los peruanos, son súper oportunistas, ¿no? Entonces sus barcos hay dos. El mayor, la eslora que yo veo es 9,50 m de largo, ¿no? Con un motor de 170 caballos, y tienen viveros, lo que ellos llaman viveros, que vendría a ser ¿cómo se llama? La bodega. La bodega. ¿No? Estos son viveros que no tienen acondicionamiento, o sea, son de fibra de vidrio, ¿no? Y estos viveros, igual que los barcos de ñuro, por ejemplo, los pesqueros de ñuro son por 800 kilos. O sea, ellos te llenan 800 kilos, ¿no? Creo que son 20 gavetas más o menos, o cajas. Entonces, el pescador artesanal, sea Santa Rosa, sea Manta, sea toda la zona, hasta llegar a Esmeralda, usan ese tipo de barcos de fibra de vidrio. Entonces, por decir que hoy día, igual que Perú, son muy audaces, ¿no? Igual se van a pescar, casos tipo de los tiburones, salen a la altura, ¿no? La única pesca donde ellos se diferencian es en el Perico, en el Majimaji, que ahí sí es demasiado lejos, son 400 millas, etcétera. Entonces ellos ahí, lo que hablamos alguna vez, usan los barcos madrinos. Entonces son barcos sí de mayor calado, acondicionados, ¿cómo se llama? Con bodegas isotérmicas, llevan full hielo y se van pues 20 días a ¿Cómo opera esta flota madrina? ¿Cuál es su mecanismo de operación? El mecanismo de operación es que, por ejemplo, en Anconcito, que es uno de los puertos base que sale, el armador es igual que, es similar a Perú. Hay un comerciante que es el que los habilita. Alquila el barco, alquila por decirte por $50,000 durante 3 meses o 4 meses, se arriesgan a eso. Y ellos ponen los capitanes, ponen a la gente que es la que va a traer la pesca. Entonces, llevan pues normalmente de 7 a 12 fibras de vidrio y se van. Se van a la zona de pesca, pescan y van llenando. Una vez que ya llenan, ya regresan. Ese es su modus operandi, ¿no? Cubren distancias largas, pero sí ya tienen mucha experiencia en esto. El Perico, ellos mismos, ¿cómo se llama? Ya lo saben trabajar. ¿Qué distancias más o menos pescan? ¿Más de 100 millas? Claro. ¿Sí? Yo he escuchado que se van hasta las 400. ¿Y esta flota de pescadores artesanales se queda ahí esperando el retorno de Madrina? No, llega otro no, por el tiempo ya después de 20 días prefieren regresar a la casa. Todos regresan. Sí, todos regresan. ¿Y el Madrina asiste asiste a la flota? No claro, solamente... le dan víveres, le dan su gasolina para sus operaciones, tienen comunicación, o sea que es una operación bien definida en ese tema. Y solamente la utilizan para el Perico, básicamente. Yo, de lo que conozco, bueno, no soy un especialista en la pesca de Ecuador, pero entiendo que el Perico es el principal. Después también tienes bueno, pero ese ya es otro tema, un poco de pesca, pero... Entonces los artesanales se caracterizan por eso. Entonces te quería explicar. Hoy día, por ejemplo, medio octubre, ellos ya saben qué especies son las que salen. Por decirte, estamos en la temporada del miramelito, o el oil fish, que le llaman, o son diferentes nombres que tiene hoy colar, ¿no? Entonces, todo lo que... Labra, como decimos. El labra, claro. Entonces la flotilla se va a pescar eso, ¿no? Entonces, y no pescan tampoco a las 5 millas, ellos están pescando pues estimo que deben estar en las 50, 60 millas porque regresan a los 2 días. No solamente lo utilizan para el mar. No. Ya ahí, ya tú estás viendo que están diferenciando la pesca y luego, por decirte, aparece en lo que sí ya ahora ellos han encontrado una continuidad de pesca todo el año la merluza. También el merluzón, que ahí lo hacen con espinel. ¿No? Pero también lo operan con barco Madrid. No. No, solo. No, merluzón es
Y te digo merluzón porque hay que diferenciar. Vamos a mezclar un poco ahora el tema, ¿no? Mira, Ecuador tenía hasta diciembre del año pasado una flota de 120 barcos arrastreros camaroneros. La decisión política del gobierno del presidente Correa tomó la decisión de eliminarlo por el concepto, no muy aclarado, ¿no?, a mi juicio, de que dañaba el ecosistema marino. Ellos decían que el bycatch, o sea, la pesca acompañante, era muy depredadora. O sea, cuando ellos, como sus redes de arrastre eran ciegos, entonces barrían pues al mar, ¿no? Digamos, la opinión que puedo yo formarme es una opinión que sí y que no, ¿no? Porque si esa pesquería de esos 120 barcos nació en el año 54, o sea, ahora en el 73 prácticamente, después de 50 años, perdón, en el 2013, estamos hablando ya pues más de 50 años, entonces ya el mar ecuatoriano hubiera sido barrido, ¿verdad? Porque si estaban matando a las crías, ¿no? Pero hay algo de verdad, porque cuando yo he asistido a ver las descargas, cuando estaban antes, sí, tú veías cómo pues las piezas del rabicunco, esas pequeñitas, venían pues ya muertas, ¿no? O sea, y iban para la harina. Entonces, algo de cierto había en eso, pero también influyó mucho el problema político, pues, ¿no? O sea, los artesanales siempre son un buen grupo de gente, más que los industriales, entonces eso influyó para que el gobierno le diera más apoyo. Bueno, lo cierto es que al destruirse, al eliminarse, mejor dicho, la flota artesanal de arrastreros camaroneros, se logró migrar una parte a este proyecto Anguila que te he contado, que hemos logrado migrar 4, y ahora hay 3 o 4 más, barcos de los 120. Ahorita estamos pescando anguila y este es un proyecto ya formalizado con el apoyo del gobierno. Y la merluza, que recientemente de esos 120 barcos, 30 pasaron a pescar merluza, ya con redes, o sea, siguen ellos con sus redes mariposa, o sea, de doble tangón. Lo que han cambiado son las redes, ya no son redes ciegas. Y con este efecto han logrado de que el bycatch, que antes era hasta 70%, porque ahí sí había mucha muerte de pesca artesanal, ahora ya es menos del 1 o 2%. Entonces ya ahora es una pesca selectiva en merluza. Yo no creo que la flota en estos momentos sea muy eficiente, o sea, la más eficiente, pero ellos por una cuestión de inicio, recién tienen medio año, todavía están con sus redes de doble tangón, ¿no? Es muy probable que en un futuro ellos evolucionen a la pesca tipo Perú, o sea, con una sola red de popa, ¿no?, y con bodegas adecuadamente insuladas. Ahora ellos siguen manteniendo sus tinas de acero inoxidable, ¿no? Entonces, pero esto ¿qué ha generado? De que la merluza ecuatoriana, como dijo el Marco Espino hace muchos años, él pronosticó que la merluza se estaba yendo al norte. Te digo, seguramente debes haber escuchado esa teoría. Algunos decían que era por la pota. La pota empezó acá con fuerza en el año 2000, ¿no? Entonces la merluza, en un plan, ojo que acá estoy dando una opinión personal, como ignorante que soy en biología, está totalmente, ¿no?, claro. Pero decían de que la pota, al ser como el atil de los mares, entonces hizo que una porción de la merluza se fuera para Ecuador, ¿no? Yo fui testigo o sea, actor principal en la operación de merluza en Ecuador en esos años, porque cuando yo llegué encontré la merluza, te hablo del año 2000, y sin saber, yo decía, bueno, acá los ecuatorianos, igual que los peruanos, son gente inteligente, hábil, o sea, no hay nada de que debemos decir, oye, no tendríamos por qué calificarlo de menos, ¿no? Pero sí me extrañaba que nadie había explotado la merluza. Y justo yo llegué y los barcos solamente pescaban merluza. Con el tiempo averigüé que era por el fenómeno de la niña, ¿no? Que la merluza ecuatoriana vive en el talud. O sea, si tú tienes el Golfo de Guayaquil, o sea, tienes tierra, el Golfo de Guayaquil, el talud y el precipicio. Entonces la merluza estaba viviendo en el talud. Cuando las aguas del Golfo de Guayaquil se enfriaron por el fenómeno de la niña como ahora, entonces la merluza subió. Te hablo del año 2000. Al subir al Golfo de Guayaquil ya se puso a la altura de las redes de los pescadores. Entonces no había camarón, pero sí había merluza. Y no había nadie que procese la merluza.
sea que por esa suerte el destino estuve yo, ¿no? Entonces yo me llevé 45 fileteros peruanos, organicé toda una operación ahí y empezamos a hacer filetes. O sea, después de 2 años, porque eso demoró bastante, exportábamos a España, Francia. ¿Y todo se hacía en Alemania. pesca artesanal? No. Los barcos rastreros camaroneros eran los que me proveían. Lo que proveían la merluza. ¿No? Los artesanales ni sabían de la merluza. Yo hablo del año 2000. Ahora eso ha cambiado. Claro, ahora ha cambiado el esquema. ¿Por qué? Porque ya del año 2000 al 2013, entonces el recurso ya se desarrolló, pues. O sea, la biomasa de merluza que hubo en ese tiempo y que nadie la pescaba, porque nosotros aprovechamos en el año 2000 porque al subirse la pudimos pescar. Pero en julio del año 2002 desapareció. Se calentó el agua, el Mesoporídeo se levantó fuerte en nuestra producción y desapareció. Entonces un negocio que ya, que te digo, nosotros exportábamos regularmente a Francia, Alemania, España, Jordania, Colombia, se murió el negocio y yo no sabía por qué. Eso es lo peor. O sea, yo no sabía. O sea, yo había trabajado con la hipótesis que siempre había merluza y que no lo habían exportado por algún motivo. Pero no era eso. De la noche a la mañana desapareció. Claro, en julio del año 2012 se fue. Subió la parasitosis, que era signo de calor, y ella se regresó a calor. Pasaron los años. En el año 2006, que yo todavía estaba en Ecuador, yo tuve un pedido de un cliente colombiano muy fuerte. Me decía, Jorge, si tú me das 80 toneladas mensuales de filete, yo te la compro. Todavía no está el base. Y entonces yo me fui a Santa Rosa, trabajé con los pescadores artesanales y le dije, oiga señor, mire, usted tiene merluza acá. O sea, le empecé a enseñar, ¿no? Pero necesita 2 cosas. Uno, no pueden salir con sus barcos sin hierro, porque ya era un merluzón. Estábamos yendo a la pesca de los merluzones. Yo observé que ellos, por ejemplo, salía un barco artesanal y al otro día venía llenecito de merluzones, pero sus compañeros venían 0. O sea, no traían nada. Y el sistema de pesca en esos tiempos era un pescador, un anzuelo. 7, siempre salían 7, y entonces era una pesca a la oportunidad, a la suerte. Entonces yo me acordé de la gente de Ñuro, me fui a Ñuro, yo trabajo muchos años allá, tengo un sobrino que es el gobernador de ahí, y entonces me llevé a un máster de ellos. Es una gente que había trabajado conmigo hace muchos años, y me lo llevé a Santa Rosa, al puerto de Santa Rosa, y entonces les hablé, mira, le digo, este es un señor que tiene mucha experiencia en pesca de merluza, y ellos llevaron, no sé si va a ser al Ñuro esta vez, Sí. ahí habla con Manuel Ruiz, te va a contar esa historia, Ya. del pescador que vive, y entonces él llevó ellos le llaman, tiene un nombre, pero son unos espineles de 150 soles, con Ya. el cual pescan la merluza. Ya. ¿No? Entonces normalmente llevas 3 con la idea de que barras pues una amplia zona. Lo que estaba pasando cuando yo estuve ahí fue que, digamos, este es el recurso de merluza, ¿no? Que anda en el fondo marino determinado. Entonces venían los barquitos, entonces el barquito que se ponía encima del cardumen tenía éxito y venía lleno. Pero el barquito que estaba fuera del cardumen no tenía éxito. ¿Y por qué? Porque era un pescador, un anzuelo. O sea, del barco salían 7 anzuelos afuera, ¿no? Entonces, me lo llevé a Manuel Ruiz, y él llevó ya me voy a acordar cómo le llaman ellos. Y te cuento la historia de que tuve un problema, porque el patrón donde iba a ir, o sea, el capitán de pesca, ellos le llaman capitanes a estos señores, cuando supo que era peruano, o sea, yo hice el contacto con el jefe Bahía, que era el hermano del capitán. Se puso bravo. No, que va a venir acá un capitán peruano a enseñarme, yo soy un especialista. El hermano le decía, oye, pero yo le he hecho traer al ingeniero, él ha pagado su gasto, ¿cómo lo vas a dejar acá? No, que se regrese, yo no quiero que me enseñe. Y delante mío, y delante del capitán. Chuta, dije, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro. Pero ya después su hermano lo logró convencerle, que si este hombre pesca merluza todo el tiempo, que te enseña algo. Reles le llaman. Ese pinel de 150 ellos en Ñuro le llaman reles. Y ahora que vayas te van a enseñar la red. Entonces,
Bueno, muy bien. Ya, muy ya. Mira, era las 8 de la noche, ya que se vaya de una vez en la embarcación, a las 4 de la mañana salió. O sea, un trato francamente un poco despectivo, ¿no? Porque era un extranjero, pero no le tenía confianza. Y Manuel era un hombre sencillo, que ojalá converse con él. Manuel Ruiz dijo, Jorge, no se preocupe, yo soy pescador ya. Entonces él entra al barco y resultó que en la madrugada ya se van a pescar. Pues. O sea que mira, ellos salen 3, 4 de la mañana porque los pescadores artesanales tienen que cubrir una distancia larga para los caladeros de merluza. ¿Ya? Entonces resultó que vienen ya, y antes de contarte los resultados de la pesca, me cuenta pues Manuel lo que pasó. Me dice, don Jorge, empezamos a pescar a las 6 de la mañana y no me dejaron pescar a mí. Yo, ¿qué pasó? No, que el capitán no quería. Entonces a las 2 de la tarde, mira, cuando ellos ya habían pescado bastante, mejor dicho, habían tirado su rel y no habían tenido éxito, ¿cómo se llama? Willy, estoy en una reunión, te llamo por favor en unos minutos. Entonces, te dice que a las 2 de la tarde pues el capitán, ya molesto porque no había pescado nada y estaban a todas las 6 de la mañana, le dice al capitán peruano, pues a Manuel, le dice, oye, ya tira tu huevada, que dice que pesca. ¿Ya? Entonces Manuel dijo, ya, correcto. Entonces cogió su rele y le dijo, la maniobra yo la sé teóricamente, ¿no? Es tirar la primera rel, luego avanzas unos metros, tiras otro rel y avanzas otro metro, ¿no? Bueno, lo cierto es que el barco vino hasta que llenecito de merluza, trajo mero, trajo una variedad de especies, o sea, no, lo principal fue merluza, un 90% de merluza, pero el 10% fue pescado que era de alto valor. Como tú hubieras visto cómo cambió la producción del capitán, pucha, que le ofreció un cuarto especial para él en su casa, y esa misma noche empezaron a hacer reles en todo Santa Rosa. O sea, eso, yo te hablo del año 2005 más o menos, 2006, le cambió el esquema a la pesca artesanal de merluza en Ecuador. Una prueba más de que el pescador artesanal tiene una habilidad increíble, ¿no? Y que pues es capaz de enseñar muchas cosas, ¿no? Y ahora yo que he ido, que sigo yendo, ¿no? Yo estoy por el proyecto Anguila, pero siempre estoy atento a eso, y ahora los pescadores artesanales desarrollaron la técnica y pescan ya con espineles de 500 anzuelos. Wow. Superaron al maestro. Claro, superaron al maestro, ¿no? Y a mí Manuel me decía que, me dice, lo único que yo sí veo que allá en el Ñuro, ellos te van a contar cómo pescan. O sea, ellos ya tienen tantos años, ya tienen todos los caladeros. El caladero de Punta Negra, bueno, todos los nombres que ellos tienen, pero ellos cómo se ubican que están, por ejemplo, en el caladero de Punta Negra. Porque de ahí ellos ven el Cerro Tal con el Cerro Tal. ¿Me entiendes? Entonces, en esa confluencia, que vendría a ser una latitud y longitud, deben calar. Pero él me contó, Manuel, que dijo, aquí sí bien tranca, me dice pescar, porque solamente ves, o sea, te vas a 4 o 5 horas y solamente ves cielo y agua. Claro. Entonces ahí deberían ellos, ya creo que han evolucionado ya poniendo su GPS, entonces van marcando sus zonas. Van marcando sus zonas de pesca. Entonces sí, eso fue una buena experiencia y ahora, en el caso de la pesca artesanal, ya el merluzón, porque están yendo a los fondos, ya a fondos no es muy rocoso, donde no entran los barcos que eran camaroneros y que son merluceros, sí traen pescados grandes, sí tipo ñuro, o sea ya es una pesquería más generalizada que ñuro, ¿no? Y los barcos rastreros camaroneros, estos 30 que te digo, ya son barcos merluceros, pero no encuentras esos merluzón. Ellos pescan a 30 brazas, 40 brazas, 50 brazas y te traen un pescado de una merluza de 250 gramos, que 4 piezas 1 kilo, que te bota un filete entre 1 a 2 onzas, que no es el comercial. El filete en la merluza comercial puro es de 2 a 4 onzas, ¿no? O sea, debería estar una merluza de 350, 400 gramos, ¿no? Todavía ellos no tienen tallas mínimas ni... No. Ellos han aplicado una cosa muy práctica.
el Manuel Oliver, que fue el barco de investigación científica, que Sí. hizo 3, bueno, lo vimos en el foro, Claro. hizo 3 años de investigación, él determinó que la biomasa era 320.000 toneladas. 340. Hizo un cálculo, claro. Sí, sí, no, lo hizo en 3 años, con un cálculo bien preciso. Pero las autoridades del gobierno ecuatoriano, no. Ellos dijeron, no, aquí trabajamos con 250.000, fueron más prudentes. Y de eso, el 10%. O sea, son recontra conservadores. Entonces, esas 25.000 toneladas las repartieron entre los 30 barcos y a cada uno le han dado 750, sí, sin estudio, sin nada. O sea, no hay estudio de cuota porque no había pesca anterior, ¿no? Entonces, esos barcos están pescando la merluza, pero ya, la merluza que ahora sí ya está en el mar ecuatoriano. Ya está confirmada. Ya está confirmada la biomasa. Y encima aprendido. Y además, claro, y además ya no está solamente en el talud, ya está o sea, la densidad por kilos que hay, Francisco, es altísima. Porque imagínate para sacar, pues, ¿cómo se llama? Mira, la flota que yo asesoro, que son 4 anguileros, hemos logrado migrar 2 a la merluza, que son los barcos de la Ana Julia y el Neptuno. Estos barcos, todo el diseño, etcétera, contribuimos parte de Perú. Hubo gente capitán en Perú que yo le pedí apoyo, ¿no? Entonces, hicieron bien el tema y ahora, por supuesto, ellos son los que han puesto la inversión y todo. Y te pescan, pues, por ejemplo, 10 toneladas te lo hacen en 3 lanzas. Una pesca bien selectiva, ¿no? Y ahora ya no es como antes que se descargaba. Como era una pesca ilegal. ¿Tú crees que muchas de las cosas que se han aprendido en el Ecuador respecto a la merluza se podrían aplicar en Perú también? En cuanto a pesquería. Yo creo que al revés, Perú está aprendiendo Ecuador está aprendiendo de Perú. Por ejemplo, ya el próximo año. Yo veo que en Ecuador tú le pones un énfasis muy grande al tema de la pesca con anzuelo, a pesar de que están pescando ahora con redes, ¿no? Sí, pero ese es solamente la flota industrial. Ya. Pero la flota artesanal, mira, ellos te pescan los miramelín, ¿cómo se llaman? Los rabicutos, o sea, las doncellas, te pescan los robaros, en fin, toda la variedad de pesca que existe en Ecuador, la pescan con el sistema artesanal y es por temporada. O sea, hay momentos, por ejemplo, por decir, que sale el calamar. Allá en Ecuador también tienen la pota, pero tienen la potilla. Yo especulo que allá debe haber un banco fuerte, ¿no? Porque si tiene la potilla, es la hija, es la bebé de la pota grande. Claro. Pero esta potilla, no, yo he querido exportar alguna vez, ¿no? Me han hecho pedidos, pero en el lapso de un año, que sale regularmente 5 o 6 veces, pero por semana. Que sale, por ejemplo, 2 semanas y se va. Entonces no hay una, de repente quizás dirigir una pesquería y eso, ¿no? ¿Pero pescan ellos con luces o pescan con un sistema artesanal? No, con un pescado con anzuelo. Claro. Igual, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando entra el calamar, cuando entra la potilla ya no pueden pescar merluza. ¿Por qué? Porque tú vas tirando ¿cómo se llama? El anzuelo con la carnada y la potilla se la come. Entonces dicen, no podemos porque hay calamar. Así, o sea, hay momentos que se para la pesca de la merluza por eso, ¿no? Por eso. Después tiburones también te sacan, tiburón azul, tiburón maco. Y sobre todo los atunes. Oye, tú vieras en una embarcación de estas de 9 metros que vienen unos tremendos atunzotes que sacan. O sea, toda esa pesquería sí la hacen allá. Acá no hay, aquí no hay, o sea, eso es una cosa diferente. Debe ser yo creo de que Ecuador tiene una ventaja. Omar, estoy en una reunión, te llamo por favor en un minuto, ¿sí? Bien, cuéntame un poquito, cambiemos un poquito el tema de Ecuador, tu experiencia en Chile, ¿cómo has visto la pesquería artesanal en Chile? ¿Cómo están organizados? Bueno, en Chile veo que la pesquería, bueno, no he tenido quizás por el tiempo mucha experiencia en esto, pero básicamente veo que la pesquería de la pota es más industrial que artesanal. ¿Por qué? Porque en Chile sí han permitido que los barcos arrastreros, por la escasez de merluza, pesquen pota.
lo que yo he visto de esas lanchas chiquitas son tipo la de Talara, ¿no? Que pescan, van y vienen. Una época que estuve el año pasado, la pota estaba igual que en Talara, 15 minutos. Ahora no, ahora dicen que se ha alejado, ¿no? Pero igual ha sido la evolución de la pesquería de la pota ahí en Chile, porque también es una pesquería nueva ahí, ¿no? Sí, más o menos, según lo que yo tengo de datos, ya entró pues con fuerza hace 5 años, ¿no? ¿Y encuentras tú que inspeccionas plantas, encuentras una mejor calidad de pota chilena ahora que hace algunos años atrás? No. A ver, yo lo que encuentro, para contestar bien una pregunta, cuando tú pescas la pota en forma con la pesca de barcos merluceros, ¿no? Definitivamente esa pota te viene de baja calidad porque se muerde. Cuando están en el bolso, por el rigor mortis y la desesperación, están todas juntas, ahí se mueren. Entonces es una suerte de rompecabezas, ¿no? Las aletas, ¿no? Esto porque se mueren. Tal es así que ellos han sacado un producto que es el pit and piece de alas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, trozos. Claro, los trozos, porque a veces tienen tantos huecos que no hay forma que el jefe de producción autorice eso, ¿no? Una vez yo investigué, fui a inspeccionar 25 contenedores de una empresa y tuvo ese problema, que en el protocolo de producción no sacaron la pota mordida. O sea, fue un lío, porque ya te imaginas, un contenedor puede ser, pero 25, al final se arregló con precio. Pero, en cambio, la pota de artesanal sí te viene completa, entera. Y son animales grandes también que he visto. Veo en las plantas mucha presencia de gente peruana, ¿no? Pero que siempre. Ahora, respecto a tu pregunta de calidad, yo creo que en cuestiones de calidad, en los crudos o frescos, estamos igual. No hay diferencia. ¿La frescura de la pota chilena cuando llega a la planta es mayor o menor que...? Yo diría que incluso un poquito mejor cuando el clima los ayuda, porque no usan hielo. Ah, no usan hielo. No usan hielo, pues no es que, por ejemplo, caso de La Serena, en Coquimbo, ahí, ¿no? O sea, está tan cerca el muelle de la planta, es como decir, así como acá, pues, Caiduc, ¿no? Que llegue el barco y lo entrega. Y botan inmediatamente sí, todo. No hay necesidad. Cuando sí, las plantas están diferentes y tienen que, usan su hielo, ¿no? Eso es una cosa. Les ayuda mucho el frío. En lo que sí, por el tema que hemos visto algunas veces contigo, de los broquerajes, en el tema de los precocidos sí, ellos han venido de menos a más, ¿no? O sea, al comienzo hace 5 años pues era un desastre eso, ¿no? O sea, y la legislación no le ayudaba, porque el importador de potas no podía distinguir entre la cruda y la precocida, entonces unos líos fortísimos. Me parece que eso ya han mejorado eso, ¿no? Veo que hay una mayor presencia de pota chilena en el mercado. Sí. Compitiendo con nosotros con fuerza. Claro, ahora nosotros nos ganan, Francisco, en costos, nos ganan por 2 motivos. Imagínate un barco arrastrero camaronero pesca 150 toneladas de pota en 2 días. Perú, con su flota, por ejemplo Claudio, que siempre reclama ese tema y tiene toda la razón, para traer 150 toneladas necesitaríamos unos 10 barcos de 15 toneladas, o sea, los más grandazos. Pero esos 10 barcos significan pues por lo menos 80 personas, 5 o 6 días, mucho hielo, entonces es imposible que esto podamos competir. Ahí estamos jodidos. O sea, por eso esa idea que tienes de hacer una pesca con madrina me parece que sería una buena opción de costo. Y el otro tema que quisiera resaltarles es el siguiente, mira. Mientras que acá tú entras a cualquier planta pesquera de pota, que es heredada de la merluza. O sea, acá no diseñamos la planta para la pota, la diseñamos para la merluza. Allá tú entras y encuentras plantas pesqueras diseñadas para el jurel, que son altamente automatizadas. La prueba de eso, tú entras a Taza, entras a Pesquera Diamante, que son unos túneles de 20, 30 toneladas que congelan con cartón. Gente que tiene capacidad para Entonces, congelar 500 toneladas. Claro, en el día. Entonces, ¿qué pasa? Mira, tú entras a cualquier planta de pota de Perú y normalmente tiene 5 o 6 salas. ¿Sí? Date cuenta de eso. Sala para una cosa, sala para la otra, sala pucha que... Como en Perú, en su momento la merluza era necesaria una gran sala, unas grandes salas. En cambio en Chile,
digamos, por 4 salas de Perú tienes una de Chile. Y esa de Chile tiene puras líneas automatizadas. Entonces, por decirte, lo único que hace manualmente en el momento que entra es cortarle la cabeza. Separan el tentáculo del resto y luego por faja transportadora entran las líneas. En la línea son 60 personas, por ejemplo, 30 y 30. Cada puesto, cada obrero que es mecanizado, él tiene una plantilla para procesar, un acrílico para procesar, la orden de producción, y entonces le puede pasar un ala, le puede pasar un tentáculo, le puede pasar un tubo. Él dice ya, coge un tubo, ¿qué tiene que hacer? ¿Es manto completo, es cortado, etcétera? Ya, viene un rejo, es individual, es bailarina, lo que sea, y lo vuelve a poner ya listo en la línea. Eso termina en el embandejado, las chicas se embandejan, y por una faja transportadora se va a la otra sala que es ya la de congelado. Pero tiene una característica, que al momento de que van pasando hay unos obreros que le van poniendo su sticker, su código de barra. Es como un DNI, o sea, ya nació un bloque, por ejemplo, de filete, en tal fecha, tal hora, etcétera, etcétera, y que está yendo haciendo a... Y así de esa manera tiene una automatización. Claro, entonces ahí nos ganan porque nosotros todavía estamos con el plumoncito, ¿no? Con la trazabilidad. Entonces ellos, los chilenos, no ganan en costo, pues tienen menos costo de materia prima y menos costo de proceso. Hay un señor Arismendi que nos ha conversado ante el actual gobierno. Os veo que están en un conflicto ahí. Sí. Bueno, yo creo que pasa porque lamentablemente pues, estamos en un mar muy tormentoso a raíz de que estas autoridades, pues no... Acabo de ver hoy día un informe, no sé quién fue, sobre este tema de las embarcaciones a menor escala, que han hecho un arroz con mango ahí, o sea, se ve que el manejo es muy complicado. El caso de los merluceros acá, imagínate, le bajaron a 7.000 toneladas. Sí, sí. A mí me da la impresión que las autoridades tienen una especie como de un revanchismo, ¿no? contra el empresariado. No sé de dónde ha nacido, pero no ayuda a nada, ¿no? Es un resentimiento. Claro. Esa es la percepción que venimos recogiendo claro. desde hilo hasta acá. Sí, entonces, ¿qué sucede? Pues entonces, por ejemplo, tú me has invitado a dialogar, ¿no? Ahora, si yo me sentara y te doy una patada en la canilla y te digo, ya a ver, pregúntame, ¿qué quieres? Entonces, es obvio que no va a ser bueno el diálogo. Ni tú te vas a sentir cómodo, o que sea al revés, que tú me vayas, Jorge, siéntate y pum, me tira una patada, a ver, habla pues, ¿no? O sea, algo así, haciendo una...